Hace algunos meses se descompusieron las bocinas de mi computadora y entonces fui al servicio autorizado para preguntar cuánto costaba la reparación. Cuando me dijeron lo que costaba, casi me desmayo. Obvio dije que no y me fui resignado a que ya no sonaría mi computadora. Pero soy algo inquieto y entonces encontré un video en YouTube de cómo cambiaban unas bocinas a la misma máquina. Inclusive tenían un enlace para comprar la refacción, que la verdad costaba mucho menos de lo que yo esperaba. ¿Y qué me animo? Pido la pieza, me llega, agarro mi computadora, pongo el video y ¿qué creen? Pues la verdad es que la arreglé, quedó súper bien y me costó menos del 10% de lo que me hubiera costado en el servicio autorizado. Así que dije, bueno, de ahora en adelante YouTube y yo somos imparables. Ahora, unos meses después, un lente de mi cámara se ensució. Ahora busqué el video sobre cómo abrirlo para limpiarlo y lo encontré y tenía las herramientas y como yo estaba ahora en el modo de que soy imparable, que abro el lente y al parecer al video le faltaba un paso o seguramente yo no lo vi, pero la cosa es que al abrir el lente rompí un circuito que trae que se llama flexor. ¿Qué costaba haber llevado a limpiar el lente? Porque de hecho limpiar un lente es algo muy barato, pero no, yo soy imparable. Y al final tuve que enviar el lente a la Ciudad de México, al fabricante. Y la reparación me costó 10 veces más de lo que me hubiera costado enviarlo a limpiar aquí mismo. Y además tardaron 2 meses en regresármelo. Fue terrible. Ahora, ¿por qué te digo esto? Yo no sé si alguna vez te ha pasado algo similar. Tal vez sea una situación en la que estabas tratando de ganarte un cliente y te preguntaron si podrías prestar un servicio y tú ni siquiera sabías de lo que te estaban hablando, pero dijiste que sí podías hacerlo. Y ahora consigues el contrato y ahora no sabes ni cómo se hace. O tal vez fue en una entrevista de trabajo donde querían habilidades que sabías que tú no tenías, pero dijiste que sí y te contrataron y ahora estás como loco pegado a los videos de YouTube para aprender a hacerlo. Y lo mismo pasa con situaciones financieras. Esperabas algún pago o algún negocio y antes de tenerlo te endeudaste y lo que estabas esperando nunca llegó. O quizás algunos se lanzaron al matrimonio sin saber realmente de qué se trataba y ahora no sabes ni qué hacer. Mira, tal vez esas situaciones donde saben que necesitas ayuda es lo que te trajo a la iglesia. Es una especie de experiencia humana muy común y de hecho muchos de nosotros hemos enfrentado esto no solo en la vida sino también en nuestra fe. Porque cuando decidiste convertirte en un seguidor de Jesús, si es que eres un seguidor de Jesús, entregaste tu vida, tomaste la decisión de comprometerte a seguir a Jesús y al principio sabes que fue algo realmente excitante, una experiencia emocionante. Pero como cuando empezaste en la vida, pensaste que todo iba a cambiar para mejor y no fue así quizás. De hecho, para algunos de ustedes la vida se volvió más difícil y mientras trataban de alinear sus comportamientos o sus relaciones o sus finanzas o su sexualidad a la manera de Jesús, entendieron que esta es la forma de vivir y esta es la forma de encontrar la vida y esta es la forma en que Dios quiere que vivas la vida y te das cuenta de que no es nada fácil. Y en algún momento te diste cuenta de algo y llegaste a la conclusión que todos llegamos y es esta: no puedo hacerlo. Y algunos de nosotros empezamos a pensar que tal vez seguir a Jesús no es para mí, o tal vez no funcionó como yo me esperaba, oré pero tal vez Dios no me escuchó, o no entendió lo que estaba pensando, o tal vez lo hice mal, o hay algo malo en mí, o hay algo que me falta. Y aquí está la buena noticia, y es que eso es muy común en la experiencia cristiana, y esto no agarró a Dios por sorpresa. De hecho, Él ya tenía un plan. Jesús, precisamente justo antes de dejar la tierra, le dijo algunas instrucciones a sus seguidores y unas de estas fueron estas: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Ahora, la semana pasada en esta serie sobre el Dios invisible, el Espíritu de Dios, empezamos en el principio y descubrimos esta palabra hebrea para espíritu, ruaj o espíritu, que de hecho es traducida como espíritu, pero también puede ser traducida como viento o aliento o conciencia, y todas ellas tienen dos cosas en común. Una es que son invisibles y la otra es que son una energía animadora. No puedes verlas, pero hacen que las cosas se muevan y dan energía a las cosas. Y una de las conclusiones a las que llegamos la semana pasada es que el gobierno de Dios es este poder invisible de Dios. Es el poder de Dios que Jesús dijo que vendría y el Padre prometió enviar este Espíritu e iba a venir, y específicamente esta energía invisible estaría en primer lugar creando. Es una energía creadora, pero también estaría empoderando y también estaría guiando
guiando, y hay muchos otros roles del Espíritu Santo, pero estos son los 3 que vimos la semana pasada. Y hoy específicamente vamos a hablar de del poder empoderador del Espíritu, porque Jesús dijo, me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu, y dio algunas instrucciones. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Qué? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser? No se preocupen por eso, es lo que Jesús les está diciendo. Ya viene, pero quédense aquí. No vayan a ninguna parte. Y lo que no nos damos cuenta es que en el idioma original quédense aquí, es una advertencia, es un imperativo, y Jesús tiene cierta urgencia. Es como que está diciendo, esperen aquí, no se vayan a mover, no vayan a ninguna parte. Y la pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Por qué la urgencia? Y el hecho de que no sea obvio para nosotros indica que la visión de Jesús, del Espíritu y de su papel en nuestras vidas era diferente de lo que quizás es nuestra propia visión o lo que sus primeros seguidores veían. Ahora, veamos. Esto puede incomodar un poco a algunos de nosotros, especialmente si has estado en la iglesia por mucho tiempo. Pero la urgencia de Jesús y su advertencia nacieron de su propia necesidad. ¿Cómo estás diciendo que Jesús tenía necesidad? Sí, espera, mira. Nosotros a menudo enfatizamos y quizás sobreenfatizamos la divinidad de Jesús. ¿Sabes? Las Escrituras dicen que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Entonces enfatizamos o nos enfocamos demasiado en su divinidad, pero subestimamos su humanidad. Pero Él era humano en todas las formas posibles, y aquí hay otra cosa interesante. Puedes buscar en todo el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 relatos separados de la vida de Jesús, y vas a descubrir que Jesús nunca usó su divinidad o su poder divino, sus milagros, para beneficiarse a sí mismo. Solo utilizó ese poder en beneficio de otras personas. Cuando Jesús necesitó ayuda, Jesús recurrió al ayudador. Se dirigió al Espíritu Santo, que Él mismo dijo que usaba para guiarlo y darle poder. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue bautizado y el Espíritu de Dios se posó sobre Él. Salió del cielo literalmente, y la gente vio una representación física del Espíritu de Dios descansando sobre Jesús. Y luego fue al desierto y fue tentado fuertemente, y el Espíritu Santo le ayudó a superar la tentación en el desierto. En la crucifixión, cuando fue golpeado y arrestado por las calles, se nos dice que el Espíritu Santo le ayudó a soportar la cruz. Y luego, después de ser enterrado en la tumba, se nos dice que después de 3 días el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. En cada paso de su vida, Jesús confió en el Espíritu. Y creo que la advertencia de Jesús fue significativa y fue importante, porque Jesús sabía esto, que la autoayuda no es ayuda. Que hay algunas cosas con las que te vas a encontrar y puedes salir corriendo y buscar los 3 pasos para mejorar en esto o las 5 prácticas para tener éxito en aquello, pero vas a necesitar ayuda más allá de ti mismo en algún punto en tu vida. Y esa ayuda que vas a necesitar va a ser una ayuda divina. Jesús no vivió en su propio poder y tampoco esperaba que tú lo hicieras. De hecho, es por eso que dijo que es mejor que me vaya, porque el Espíritu Santo que el Padre prometió va a venir y va a estar no solo contigo, va a estar en ti. Y el Espíritu de Dios, su ruaj, del que hablamos la semana pasada, es la presencia de Dios entre su pueblo en el mundo hoy. Quiero volver a este evento, y esto va a poner nerviosos a algunos de ustedes porque saben lo que sucedió cuando llegó el Espíritu Santo. Lucas fue uno de los escritores de los Evangelios, uno de los que escribió una biografía de la vida de Jesús, pero también escribió el libro de los Hechos, que detalla mucho de lo que sucedió después de que Jesús se fue, lo que sucedió entre sus primeros seguidores. Hechos es la continuación de su Evangelio, y Lucas nos dice que después de que Jesús resucitó, estuvo en la tierra durante unos 40 días y mucha gente lo vio. Y unos 10 días después de que se fue, esperaron 10 días juntos, y luego vino lo que se llama el Pentecostés, que simplemente significa 50. Pentágono, 50, ¿ok? Así que hubo 40 días después de la resurrección y 10 días más tarde el Pentecostés. Y nos dice esto: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Ahora, no eran más que un pequeño grupo que estaba
juntos porque Jesús tenía antes de eso un montón de gente que escucharon sus enseñanzas, pero su enseñanza era difícil, seguir su camino era difícil. Y cuando vieron lo que le pasó, ya no solo era difícil, sino también era arriesgado. No querían que les pasara lo mismo y entonces había mucha gente que no estaban seguros y querían seguir el camino de Jesús. Y así el grupo disminuyó muchísimo. Pero sigue diciendo, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Imagínate el ruido de un huracán. Aquí nosotros en nuestra ciudad sabemos eso. O de un tornado. Era como ese rugido, una poderosa tormenta de viento, pero dentro de la casa donde estaban sentados. Esto suena aterrador. Y ellos no sabían cómo iba a ser, qué era lo que iba a pasar. Pero además, si eso no fuera lo suficientemente aterrador, sucedió esto. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora, yo sé que esto es muy extraño, pero era algún tipo de representación visual que no conocemos, algún fenómeno donde el Espíritu viene y se posa sobre estas personas, pero aquí está la parte más importante donde Lucas nos dice esto. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. El Espíritu Santo les dio esta habilidad. Entonces ellos empezaron a hablar en idiomas que antes no podían hablar porque el Espíritu Santo les dio poder para hacerlo. Pero había un propósito y date cuenta de esto. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Ahora, esto es muy importante. No solamente estaba el pueblo judío que creció en Israel y parte de la nación de Israel propiamente dicho, sino que había gente de todo el mundo que había venido a poner su confianza en Yahweh, su Dios, y se habían convertido al judaísmo. Así que había gente cuya lengua materna no era el hebreo. Eran de diferentes partes, de naciones de todo el mundo y todos vivían en Jerusalén al mismo tiempo. Y se nos dice que cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Ahora, presumiblemente algunas de estas personas, desde que se habían mudado a Jerusalén, no habían escuchado su lengua nativa de cualquier otra persona que no fuera uno de ellos mismos. Entonces estaban asombrados de que estos judíos estaban hablando sus idiomas. Ahora, esto obviamente no era algo que no entendieran. Estaban escuchando sus idiomas nativos siendo hablados por estos creyentes que habían sido fortalecidos por el Espíritu y además estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra propia lengua materna. Es como que no hay manera de que estas personas, que por cierto son rurales, sin educación, sean multilingües. Y no sé si su juicio fue justo o no, pero eso es lo que el texto nos está diciendo. Quiero decir que probablemente ellos están pensando que apenas podemos entenderlos cuando hablan su propio idioma, pero ahora hablan perfectamente nuestro idioma. Ahora fíjate esto, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo lo que sucede. Imagínate. Pero los otros, que aparentemente sí eran hebreos y no entendían lo que decían, solo pensaron que estaban borrachos. Pero Pedro, ya conoces a Pedro, siendo Pedro, decide dar un paso adelante porque se va a meter en medio de las cosas, porque ¿sabes qué? Pedro nunca se raja, nunca se hace preguntas, nunca se pregunta qué están pensando, simplemente se lanza y a veces para bien y a veces para mal, pero fíjate lo que pasó. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Y es como que Pedro está diciendo, miren, yo los conozco y más tarde tal vez sí podrían estar borrachos, pero a esta hora es demasiado temprano para que estén borrachos. Ahora, eso yo no me lo inventé, eso está en el texto. Y sigue diciendo, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. No están borrachos. El profeta Joel predijo este comportamiento. Lo que estás malinterpretando está ahí. Su felicidad, su alegría, su despreocupación.
están como mareados, como si estuvieran borrachos, pero no es eso. Esta gente en esta casa estaban todos llenos del Espíritu. ¿Qué es estar lleno del Espíritu? Dios dijo que iba a derramar su Espíritu en los últimos días. ¿Qué significa eso? La semana pasada hablamos de cómo el Ruaj de Dios está creando, da nueva vida, trae nueva vida. En el principio creó orden a partir del caos y el Espíritu todavía está haciendo eso, está trayendo orden del caos en nuestras propias vidas y eso es algo en lo que podemos confiar en Él. Es lo que hace la energía creativa de Dios, o energía animadora invisible, es el poder invisible del Dios invisible. Él puede crear orden a partir del caos en nuestras vidas. Pero también tiene la capacidad de ayudarnos a hacer cosas, de ayudarnos cuando estamos llenos del Espíritu, ayudarnos a hacer cosas que no podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Y así, mientras que esto es único y esta experiencia era única y fue la primera vez en el Nuevo Testamento que el Espíritu se está derramando en todo el mundo, no es la primera vez que el Espíritu Santo fue dado. De hecho, la primera persona que tenemos registro de que el Espíritu estaba en él fue José. ¿Recuerdas la historia? José, el que tenía los hermanos y tenía sueños de que sus hermanos iban a inclinarse ante él algún día. Y entonces los hermanos se enojaron y lo arrojaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, se convirtió en un esclavo. Y luego, muchos años después, se encuentra en la casa del faraón y el faraón tiene un sueño y José dice, yo puedo interpretar los sueños. Y se nos dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él y le dio la capacidad de interpretar el sueño del faraón. De hecho, el mismo faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Así que esta no es la primera vez, pero en el Antiguo Testamento, escucha esto, el Espíritu de Dios fue dado selectivamente. No lo vemos dado a todas las personas, fue dado selectivamente y también fue dado solo temporalmente a la gente. No era dado de una manera permanente. Así que fue dado selectiva y temporalmente. La diferencia aquí en el Nuevo Testamento ahora no es solo que el Espíritu Santo está siendo dado a ciertos individuos para ciertas tareas. El Espíritu de Dios fue derramado sobre todas las personas. El Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, escucha esto, y esto es diferente a lo que se lee en el Antiguo Testamento, esto es algo único, esto es algo nuevo, sucedió y el Espíritu ahora está siendo dado universalmente. Ha sido dado a todas las personas. Así que aquí está la cosa. Todas las personas pueden ser llenas del poder y el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Estas personas fueron llenas del Espíritu y de repente fueron capaces de hablar en idiomas distintos al suyo. Ahora bien, esto de los idiomas o de las lenguas ha sido muy mal interpretado y la gente habla de esto en términos de hablar en lenguas y yo no estoy seguro por qué ellos hablaban estos diferentes idiomas, pero tal vez es porque el Evangelio debía ir a todas las personas de todo el mundo. Una teoría es que Dios necesitaba que la gente hablara todas estas lenguas diferentes de las naciones del mundo para poder llevar su mensaje de los primeros creyentes a la gente de todo el mundo, lo cual tiene mucho sentido. Pero creo que nos centramos demasiado en este don por sí mismo y ha sido una cosa que ha dividido a las iglesias. Y algunas tradiciones de hecho afirman que si no tienes esta capacidad de hablar en lo que se conoce como hablar en lenguas, que no tienes al Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Esto es muy inconsistente con el resto del marco bíblico, porque en las Escrituras hay muchas evidencias de personas que no tienen o que tienen otros dones del Espíritu, pero muchos tipos diferentes dones del Espíritu o frutos del Espíritu, y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero de hecho, por otro lado, no descarto que el hablar en lenguas yo mismo, es algo que yo mismo practico, pero tampoco lo identifico como la única o exclusiva evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, los frutos del Espíritu Santo son más evidencia, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, quiero regresar a esto. Entonces, esto no se trata de que todos tengan lo mismo. Se trata de los dones que el Espíritu da. Él nos da el poder de hacer cosas que no podríamos hacer por nosotros mismos, para superar cosas que no podríamos superar por nosotros mismos, para llevar a cabo las buenas obras que en el principio nos había destinado a hacer. Ahora, ¿qué me resulta más curioso de todo esto? Y no quiero pasar por alto esta parte, porque es fascinante para mí que ser lleno del Espíritu, en el primer caso, fue confundido con gente que estaba borracha, lo cual pienso que es muy, muy interesante. Y de hecho creo que debemos hablar de esto porque es increíblemente relevante. ¿A dónde voy con todo esto? Mira,
Esto es un poco extraño, pero quiero que sepan que este no es el único lugar donde el apóstol Pablo conecta estas dos ideas, como estar lleno del Espíritu y estar ebrio, y habla de otros aspectos de estar lleno. El Espíritu no solo fue dado universalmente, fue dado de otra manera también. Y esto es lo que Pablo le dice a los efesios, fíjate. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Básicamente dijo, hey, la vida es difícil y estos son tiempos difíciles, especialmente si van a seguir el camino de Jesús. No es el camino de la cultura y esto es muy difícil. Y tienes que tener mucho cuidado de cómo vives. Pero además continúa y dice esto, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que veas el contraste. No te emborraches con vino, llénate del Espíritu Santo. Debe haber una situación que conecta estas dos cosas. Esto indica algo realmente importante. Esta idea de ser llenos del Espíritu está en tiempo presente, continuo en las Escrituras. Así que esto no es solo que el Espíritu fue dado para el día del Pentecostés. Fue dado universalmente a todas las personas, pero también el Espíritu Santo es dado continuamente. No es solo dado una vez a ti. Tienes acceso al Espíritu, pero ahora tienes la oportunidad de ser lleno continuamente, constantemente. Es más, tú deberías tender a ser lleno con el Espíritu Santo de Dios todos los días. Pablo va a ver que la vida es dura siguiendo el camino de Jesús que conduce a una vida más abundante. Y a veces es difícil. De hecho, mucha gente se alejó de seguir a Jesús porque pensaban que esta enseñanza era muy difícil, como que no podemos hacerlo y no entendemos por qué a veces la vida se vuelve abrumadora, ya sea siguiendo el camino de Jesús, pero de hecho también cuando no sigues el camino de Jesús, la vida puede ser muy desafiante y a veces nos enfrentamos a cosas que no son solamente abrumadoras, sino además son sobrecogedoras. Y una de las respuestas más comunes cuando algo es abrumador es buscar un escape. Y lo que hacemos es buscar, no sé, medicarnos o compensar el dolor o la dificultad que estamos enfrentando. Y esto es de lo que Pablo está hablando cuando dice no se emborrachen con vino. De hecho, quiero decir que es una manera de lidiar con las dificultades, es una manera de escapar. Pero en vez de eso puedes llenarte de este poder. Y parece gracioso porque este texto es tan antiguo, pero al mismo tiempo es increíblemente actual. Porque no es lo que hacemos. Mira, esto es lo que vemos en nuestro mundo. La gente carece de alegría o están en un lugar realmente difícil y la vida los está golpeando con todo y se sienten vacíos, están cansados, tienen un montón de cosas en su mente y están estresados. Y entonces, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Pues van a la hora feliz. Sí, claro, vamos a la hora feliz. Y es como si supiéramos reflexivamente que no podemos vivir así tanto tiempo y necesitamos algo que nos levante, necesitamos algo que nos aísle por un momento y entonces vamos a la hora feliz. Y esa es la cosa, y algunos de nosotros nos sentimos tentados a hacer cosas que nos saquen de nuestra realidad, aunque sea por un pequeño momento. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. No vivas sin pensar. Tienes que ser reflexivo en cómo vives. Y no estoy señalando a la gente que va literalmente a la hora feliz, porque todos hacemos algo parecido. Todos tenemos nuestra propia versión de la hora feliz, de las que dependemos para salir adelante. Sí, claro, hay muchas variantes. A lo mejor tu caso no es emborracharte, pero podría ser meterte a Facebook o simplemente dormir todo el día, o Amazon, o pastel y helado, o Netflix, o TikTok, o Fortnite, o un café con las amigas, ¿no? Ay, ya me hace falta un café con mis amigas. Y ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo que sea malo hacerlo, pero cuando es un escape, tú eliges. Esto es lo que hacemos, ¿verdad? Al igual que comemos algo para sentirnos bien y no por tener hambre. Somos principalmente buscadores de felicidad y queremos sentirnos bien y queremos estar bien. Y Pablo dice, mira, estas cosas a las que te vuelves, estos escapes cuando vas a emborracharte con este tipo de cosas, tienes que dejar de hacer eso. Eso va a arruinar tu vida.
Y algunos de ustedes han visto esto de cerca y personalmente, ya sea porque lo han ignorado y pospuesto durante mucho tiempo o porque lo has llevado a hacer otras cosas de las que luego se han arrepentido. Y es como si supieran qué era. Fue como un tranquilizante de este dolor, pero solamente durante un tiempo y después se multiplicó. Y la realidad es que cuando nos enfrentamos a cosas difíciles en la vida con nuestras propias fuerzas, solo lo empeoramos todo. Por eso Jesús dijo que esperáramos, quédense aquí, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar un ayudante, vas a necesitar poder. Inevitablemente nos encontramos con cosas en la vida que son abrumadoras y que nos superan. Y eso a menudo nos lleva a escapar, a irnos, a huir de algo, que es lo que los efesios estaban haciendo. Pero en otro caso también nos esforzamos y nos convertimos en adictos al trabajo y queremos convencernos de que lo vamos a conseguir y vamos a lograrlo por nuestra propia cuenta. Y esos eran los Gálatas, y Pablo les dice a los Gálatas esto: recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Y es una palabra fuerte. ¿Qué tan tontos podemos ser después de empezar una nueva vida? Que es lo que hablamos la semana pasada. El Espíritu viene a ti y crea nueva vida. Pero ve lo que Pablo dice: después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué están tratando de hacer esto por su cuenta? Eso es tonto. Eso es un momento, es como que en un momento te rendiste dándote cuenta de que no puedes salvarte a ti mismo del quebrantamiento y las dificultades de este mundo. Es ese caos que está rodeándonos y te das cuenta de que este caos es demasiado. No puedo tomar mi caos y ponerlo en orden, necesito ayuda. Y entonces entregamos nuestra vida a Cristo y el poder del Espíritu comienza a tomar algunas de las cosas que están en caos y a ponerlas en orden. Es de lo que hablamos la semana pasada. Experimentaste esto cuando llegaste a la nueva vida en Cristo. El Espíritu sopló nueva vida en ti, pero también te da poder para vivir esta vida. No solamente trae nueva vida, Él puede darte el poder para vivir, para lidiar con todas estas cosas que nos abruman o nos dominan. Y todo eso suena muy bien, pero la pregunta es: ¿cómo accedo a ese poder? Si es dado universalmente y continuamente, algo que se supone que debo recibir y llenarme de Él, ¿cómo sucede eso? Entonces el apóstol Pablo tiene una respuesta y nos dice esto: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, necesitas estar lleno y lo que buscas es alegría, paz y esperanza en medio de las dificultades y las cosas abrumadoras de la vida. Y esto viene cuando confías en Él, cuando confías en Dios. No es solo que puedas tener un poco, de hecho puedes ser lleno hasta rebosar. Y esto es lo que creo que dice el apóstol Pablo. Y esta es una imagen que ilustra lo que Pablo está hablando. Él dice: mira, tú piensas en el Espíritu de Dios como una llave de agua, ¿verdad? Y lo que quieres que Dios haga, te encuentras con algo difícil y dices: Dios, esto es lo que necesito que hagas, necesito que abras esta llave. ¿Podrías abrir la llave para darme el poder de vivir mi vida? Lo reconoces. Dios, tú le dices: Dios, necesito tu poder. Y no solamente esto, necesito tu provisión en mi vida. ¿Puedes ayudarme a compensar lo que no tengo financieramente o relacionalmente o lo que sea? Te necesito. Necesito que abras esta llave y lo viertas en mi vida, porque ¿sabes qué? No estoy experimentando ni gozo y no estoy experimentando paz y ahora mismo me cuesta trabajo tener esperanza para el futuro, no sé, en esta relación o en mi carrera o en cualquier otra cosa, pero lo reconoces. Te necesito, Dios. Necesito que derrames el poder de tu Espíritu en mi vida, porque la verdad es como me siento. Realmente me siento así. He estado haciendo lo mejor que puedo, he estado luchando, he estado tratando de hacer esto, he estado tratando de vivir a la manera de Jesús, o tal vez ni siquiera vivir a la manera de Jesús, solamente he estado tratando de luchar con la vida, y aquí es donde me ha llevado, y ahora estoy aquí abajo, así literal, y me siento increíblemente agotado, me siento deshecho y realmente me siento vacío. Y si tengo la tentación de rendirme o de esforzarme más, no sé cuánto más puedo aguantarlo. Y creo que el apóstol Pablo está diciendo que te estás perdiendo del poder del Espíritu de Dios, que siempre está fluyendo así, siempre está fluyendo.
como si siempre estuviera abierto y ha sido dado universalmente, y se supone que debemos recibir al Espíritu no solo universalmente, sino continuamente. Pero lo que muchos de nosotros nos hemos equivocado es que no es haciendo que Dios de alguna manera se posicione y encienda su poder sobre nosotros. No. Es cuando nosotros decidimos posicionarnos bajo la autoridad y el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es como somos llenos del poder de Dios. De hecho, esto es lo que significa: accedemos al poder de Dios posicionándonos bajo el flujo de su poder, pero también es posicionándonos bajo su autoridad. Vives bajo el poder de la autoridad que posicionas sobre ti. ¿Entiende esto? Déjame repetirlo. Tú y yo vivimos bajo el poder de la autoridad que posicionamos sobre nosotros. Y si el poder que está sobre ti es tu propia autoridad, entonces vives en tu propio poder. ¿Y eso de qué te ha servido? Estás limitado por tu propio poder. Pero tú puedes acceder al ruaj de Dios, al poder del Espíritu en tu vida cuando eliges vivir bajo su autoridad. Y quiero que pienses en un soldado por un minuto. Sí, si un soldado no está conectado a su pelotón o a su batallón o lo que sea, y él solo está actuando por su propia cuenta, está actuando por su propio poder, está solo. Pero cuando sigue órdenes, está actuando bajo el poder de todo el ejército que lo está apoyando. ¿Ves? Esa es la diferencia. Algunos de nosotros tratamos de actuar y vivir la vida bajo nuestro propio poder en vez de seguir órdenes. Y cuando sigues órdenes, estás lleno y respaldado con el poder de quien sigues las órdenes. Entonces, ve, la máxima libertad y la máxima paz y el máximo poder en tu vida viene cuando eliges posicionarte bajo la autoridad de Dios. Es decir, esta es quizás la idea más importante de hoy. Si quieres ser lleno del poder del Espíritu, la llenura sin fin del poder del Espíritu viene a través de la confianza activa en Dios en nuestras vidas. Cuando confías activamente en Dios en tu vida, lo que sucede es que te colocas, te posicionas para experimentar una sensación sin fin del poder de Dios en tu vida. Ya no es algo misterioso, extraño. Ahora, el poder que nos da, pues igual sí es misterioso porque no sabemos cómo pudimos hacer tal cosa o no sé cómo pasé a través de esto que era tan difícil, pero la forma en la que recibes el poder de su Espíritu es simple, es sencilla, es eligiendo someter tu vida a la autoridad de Dios. Sucede cuando llegamos a conocer la palabra de Dios y comenzamos a confiar en la palabra de Dios en nuestras vidas, eligiendo la obediencia en lugar de tratar de controlar los resultados por nuestra propia cuenta. Eligiendo rendirnos es como accedemos a la presencia poderosa del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mira, déjame contarte esto. Hace muchos años mi matrimonio estaba destruido. De hecho, estuvimos a punto de divorciarnos. Sari en ese momento estaba viviendo en Jalapa unos meses. Estuvimos separados unos meses. Y recuerdo una noche en especial estar solo en mi casa luchando con un montón de pensamientos terribles. Y había estado tratando de solucionar las cosas en mis propias fuerzas y solo se habían puesto peor. Esa noche antes de llegar a la casa pasé a un Oxxo y lo tengo que decir, compré ciertas bebidas alcohólicas y wow, no me vas a creer, pero creo que esto nunca lo he contado. Y lo único que quería era llenar ese sentimiento de vacío y de fracaso y resignarme a lo peor. Y cuando estaba dispuesto a tomarme todo, siendo sincero, algo que nunca había hecho en mi vida, jamás he estado ebrio, pero cuando estaba a punto de hacerlo, un sentir muy fuerte dentro de mí fue: así es como esto empieza. Así es como esto empieza. Y la verdad me dio miedo, tiré todo y recuerdo que esa noche y todo el día siguiente solamente me encerré a orar. Y no estoy seguro, pero creo que es muy posible que ese fue el día, o al menos la semana, en que todo se empezó a arreglar. Y aquí está la cosa muy rápido. Esto es sobre cualquier cosa a la que le des poder en tu vida. Necesitas depender de algo. Eres dependiente. El mundo nos enseña que madurar es pasar de la dependencia a la independencia. Así que lo que aprendemos en cada etapa de nuestras vidas es que tratas de independizarte, valerte por ti mismo, ser financieramente independiente o relacionalmente independiente. Pero la vida espiritual es justo lo contrario. Es elegir pasar de la independencia a la dependencia de Dios. Y necesitas ser dependiente. Si Jesús necesitaba ayuda para vivir su vida, definitivamente nosotros también. Y aquí está la buena noticia. Si eres un seguidor de Jesús,
Romanos nos dice esto: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Él tiene en ti ese mismo poder extraordinario, el mismo Espíritu en el que Jesús confió en cada paso de su vida. Nosotros como creyentes tenemos acceso a Él. Por eso dijo: espera, no te muevas de ahí, aguanta, voy a enviarte ayuda, no huyas, no te refugies en eso, porque lo vas a necesitar. Y Él te dará poder en cada paso de tu vida. Algunos de ustedes están enfrentando cosas en este mismo momento y saben que no pueden hacerlo solos. No están seguros de cuánto tiempo más podrán aguantar, si van a salir adelante o no. El poder del Espíritu de Dios puede darte poder a través de cualquier cosa que estés enfrentando, por más abrumador o difícil que se sienta. Si no eres un seguidor de Jesús y estás aquí hoy, esto es lo que quiero que sepas. Elegir rendir tu vida y poner tu fe en Jesús te dará acceso a ese mismo poder de Dios para luchar con lo que sea que estés enfrentando, lo que sea que te trajo a estas puertas, lo que sea que te trajo a la iglesia para darle una oportunidad. Y déjame preguntarte, ¿qué tienes que perder? Has confiado en un montón de otras cosas para ayudarte a salir adelante, para poder relajarte un poco. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a Jesús? Esto es lo que quiero hacer, quiero orar. Y voy a pedirle al Espíritu Santo, al mismo Espíritu que le dio poder a Jesús, que haga lo mejor que sabe hacer en tu vida. Porque Él lo va a hacer, Él puede. La Escritura dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, será rescatado, se le dará esperanza, se le dará ayuda. Y ese Espíritu de Dios es dado universalmente y es dado continuamente a medida que nos posicionamos bajo el poder de Dios confiando en Él. Déjame orar por ti. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada persona que está conectada en esta transmisión. Gracias por los que están viendo este video, Señor. Y en este momento te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas y ayudarnos, Señor. Señor, yo sé que hay gente que nos está viendo en este momento, que está dispuesta a esperar, que ha entendido la palabra, que seguramente están pasando por situaciones muy difíciles, pero ya no quieren luchar en sus propias fuerzas, ya no quieren refugiarse en nada que nos sirva a Dios, sino hoy te están pidiendo, Señor, junto conmigo, que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me llene de tu poder. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me llene de manera continua. Hazlo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.